¿Qué vamos a ver hoy? Va a ser, espero que sea un repaso de análisis financiero. Digo espero porque no sé si lo vieron, no lo vieron. Eso que ven ahí, de punto de equilibrio, el análisis Dupont y el análisis de rentabilidad. Por supuesto voy a centrarme más en lo que vamos a utilizar acá que en análisis financiero. Entonces, del punto de equilibrio, estamos hablando que son las ventas, ya se ha expresado en unidades, no sé, 500 unidades, 1000 unidades, lo que sea, o en valor de ventas, 2 millones, 5 millones vendidos, lo que sea. Es ese nivel de ventas en el cual mi utilidad es igual a cero. No tengo ganancias, no tengo pérdidas. Ustedes saben que tenemos costos fijos, costos variables. Entonces, nuestros costos totales de la empresa arrancan en el punto de los costos fijos e independientemente del volumen de producción, esos costos fijos van a ser siempre los mismos, pero mis costos totales se van incrementando. Los costos totales van a ser iguales a los costos fijos más los costos variables. Mis ingresos, si mi nivel de ventas es 0, pues mis ingresos son 0 y van creciendo con las unidades vendidas. En este punto, donde los ingresos son iguales a los costos, es el punto de equilibrio. De ahí para abajo o de para atrás, pues, estoy obteniendo pérdidas. Y de ahí en adelante estoy obteniendo ganancias. Entonces, bueno, de la fórmula de utilidad igual ingresos menos costos, reemplazo la utilidad por 0, despejo Q y obtengo que mi cantidad de equilibrio es igual a los costos fijos totales sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Respecto a los proyectos de ustedes están trabajando, o mejor dicho, ¿quiénes están trabajando más de un producto o servicio? Yo, profe. Ok, Juan. ¿Los demás están trabajando de un producto o servicio en su proyecto? Nosotros también, profe. Ok. Nosotros también, profe, estamos manejando varios productos. Ok, vale. ¿Por qué les pregunto? Aquí, cuando calculamos las cantidades del punto de equilibrio, estamos asumiendo que tenemos un solo producto. Ya vamos a ver qué sucede cuando tenemos varios productos o servicios. Así como yo hallé mi punto de equilibrio expresado en cantidades, yo lo puedo calcular expresado en volumen de ventas, que pena con ustedes, pero llevo todo el día sentado. Lo puedo calcular expresado en dinero. ¿Cómo lo calculo expresado en dinero? Voy a calcular algo que se llama el índice de contribución. Es este que está aquí, que es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario. En otras palabras, ¿qué es ese índice de contribución? Es el margen bruto del producto. Cuando yo obtengo ese margen bruto o índice de contribución de cada producto, yo voy a dividir los costos fijos entre ese índice de contribución. Entonces aquí calculé en unidades o en dinero. Otra forma de calcularlo en dinero, ¿cómo sería?
pues si aquí yo ya calculé la cantidad a vender, lo multiplico por el precio y llego exactamente al mismo resultado que acá. ¿Mm? ¿Para qué me sirve saber el punto de equilibrio? Porque bueno, el cálculo es fácil y mi punto de equilibrio son tantas unidades o tantos millones de ventas. Hay algo que se llama el margen de seguridad, que también espero que lo calculen. Y ahorita todo lo que estamos viendo lo vamos a replicar en el... Volvemos al taller preparcial. Hay algo que se llama el margen de seguridad, que es el porcentaje de ventas que la empresa puede soportar esa disminución. Claro, nosotros presupuestamos unas ventas y esperamos que se cumplan, pero yo creo que saben, todo presupuesto que se realiza es una guía, mas no implica que se vaya a cumplir exactamente como lo presupuestamos. Pueden haber cualquier cantidad de situaciones que ocasionen ya sea un incremento o una disminución. Y es importante saber hasta qué punto podemos disminuir las ventas sin incurrir en pérdidas. Y así como yo calculé aquí el punto de equilibrio, bien fuera en cantidad, en unidades pues, o en dinero, igual yo puedo calcular el margen de seguridad teniendo en cuenta los valores monetarios o los valores en unidades. Entonces, las ventas presupuestadas menos las ventas del punto de equilibrio sobre las ventas presupuestadas. Ok, muy chévere si fuera solo un producto. Para los que están trabajando solo un producto o servicio, igual pueden aplicar lo que vamos a hacer a continuación, que lo voy a calcular como si tuviéramos varios productos o servicios. Hay principalmente dos formas, aunque son tres en realidad, pero hay principalmente dos formas de calcular el punto de equilibrio cuando tengo mezcla de productos. La primera es el margen de contribución ponderado. ¿Cómo así? Aquí nosotros calculamos un índice de contribución para un producto. Si manejamos varios productos, no todos van a tener el mismo índice de contribución. Algunos me representan más utilidad, otros menos. Y lo que vamos a hacer es calcular un índice promedio. ¿Pero por qué ponderado? Porque va a ser promedio según lo que aporta cada producto al total de ventas. Y una vez calculamos ese índice de contribución ponderado, calculamos el punto de equilibrio de esta manera. ¿Cuál es la otra forma? Que no, pues creo que no aplica acá. Asignación de costos fijos. Cuando yo sé que los costos fijos totales de la empresa son, no sé, 5 millones, y yo puedo distribuir de esos 5 millones, 3 millones son para este producto, 1 millón para este, 1 millón para este. Ejemplo de cuándo se puede hacer eso. Supongamos que tengo producto 1, producto 2. El producto 1 se produce en una planta, el producto 2 se produce en otra planta. Entonces todos los costos fijos de una planta yo los puedo asociar con el producto 1 y los costos fijos de la otra planta los puedo asociar con el producto 2. ¿Cuál es la otra forma? Pues que les dije que sería una mezcla de las dos entre asignación de costos fijos y margen de contribución ponderado. Por ejemplo, cuando tenemos empresas multinacionales, no sé, tengo presencia en Colombia, Chile, Estados Unidos, asigno costos fijos por locación. Estos son los costos fijos de este país, de este país, de este país, y una vez asignados los costos fijos a cada país, calculo el margen de contribución ponderado. Vamos a calcular entonces el punto de equilibrio en el taller preparcial. Primero les voy a mostrar cómo sería
el paso a paso, pues, para que lo tengan presente, que espero no lo hagan así, espero lo hagan como les voy a mostrar después. Aquí tengo, por ejemplo, pantalones y camisetas. Uno tiene un margen del 35, otro tiene un margen del 45. Yo voy a ponderar según la participación en las ventas totales que tiene cada producto. Entonces voy a calcular las ventas. Por supuesto que estoy haciendo cálculos solo para el año 1. La cantidad por el precio. 1.500.000, 1.200.000. Totalizo las ventas. Y miro de ese total de ventas cuánto participó cada producto. ¿Cómo? Las ventas de ese producto sobre el total. Pantalones aportó un 55% y camisetas un 44% del total de las ventas. Pantalones tiene un margen del 35%, camisetas tiene un margen del 45%. Entonces vamos a ponderar. ¿Cómo? Multiplico el margen por la participación y luego lo sumo. Listo, tengo un índice ponderado del 39,44%. Lo que sigue es que yo mis costos fijos los divida entre ese índice. Profe, ¿me dejaría ver la ecuación de la ponderación, profe? Acá, Profe, ¿me puede dejar ver la de participación, por favor? claro que sí, la de ponderación ya. Bueno, creo que ya la de participación. Ahora, si estamos hablando de pocos productos, calcularlo producto por producto puede ser viable, pero si estamos hablando de muchos productos, primero es una pérdida de tiempo y de espacio. No sé, supongan pues que tenemos que entregar un informe y calculando producto por producto, sin ir muy lejos, empresas como Bimbo, Colombina, Nutresa, que tienen cualquier cantidad de productos. Sí, Cristian. Profe, ¿me puede dejar ver otra vez, por favor, la ponderación? Claro que sí. Empresas como esas que tienen cualquier cantidad de productos, ponerse producto por producto para llegar al punto de equilibrio, para llegar al índice ponderado, como que no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Además, supongan, no sé, que ustedes están haciendo un análisis de una empresa y solo disponen de los estados financieros, ¿sí? Y no tienen el detalle del costo de ventas de cada producto y el precio pues de cada producto, que eso es más común a menos que estén dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo calculamos ese índice de contribución? Con el estado de resultados. Dijimos que el índice de contribución de un producto es el margen bruto de un producto. ¿De qué otra manera yo puedo llegar entonces a mi índice de contribución ponderado? Calculando el margen bruto de la empresa. Vamos a ver. Quiere decir que si yo cojo mi utilidad bruta, ¿dónde la tengo?
y la divido entre mis ventas, ya tengo el mismo índice de contribución ponderado. Mucho más rápido. Además, que si necesito hallarlo, pues año tras año, sencillamente arrastro y ya. Y ya tengo mi índice de contribución ponderado. Voy a esperar que lleguen ahí. ¿Qué sigue? Profesor, qué pena, ¿me puede dejar ver el anterior, el índice ponderado, cómo salió? ¿Aquí o en la otra hoja? No, en la otra hoja, profesor. Claro que sí. Igual H. Eso. Listo. Gracias. Con gusto. Ahora lo que debo tener presente son los costos fijos para poder calcular mi punto de equilibrio. ¿De dónde van a salir mis costos fijos? También de mi estado de resultados. Voy a irme a mi estado de resultados acá. Ok, aquí ya sabemos que esto hace parte del índice de contribución. Voy a mirar de ahí para abajo. ¿Qué voy a tener en cuenta como costos fijos? Y sencillamente, primero, los costos efectivos, pues reales, es decir, no voy a incluir depreciación, amortización, provisión. Aquí, es decir, aquí van a ser gastos de administración, más gastos de nómina, más gastos financieros, más impuestos. Ya, esos van a ser mis costos fijos, los que no van a depender del volumen de ventas. Pregunto, ¿en sus proyectos alguien consideró comisiones de ventas o no? Sí, Jamir, ¿ustedes consideraron comisiones de ventas? Sí, señor profe. Listo. ¿Ya empezaron a proyectar los estados financieros o todavía no? Todavía no, profe. Listo. ¿Por qué pregunto? ¿Dónde se registran las comisiones de ventas? Ahí justamente después de utilidad bruta, bueno, entre gastos administrativos y de ventas, ahí van las comisiones de ventas. Supongamos que yo en este momento no las tengo, pero supongamos que yo determino unas comisiones de ventas que están incluidas dentro de estos gastos de administración. Ojo, que yo al momento de calcular el margen bruto, el índice de contribución, a este costo de ventas debo sumarle esas comisiones de ventas, y a estos gastos de administración debo restárselos. Pero ojo, no estoy hablando de modificar el estado de resultados. Efectivamente, comisiones de ventas van debajo de la utilidad bruta. Estoy hablando del cálculo del índice de contribución. Ejemplo. Voy a suponer que... Perdón, hago un cálculo aquí rápido. Listo. Voy a suponer que esos gastos de administración están contemplando un 1% de comisión de ventas. Esto es para los que consideraron comisión de ventas. Entonces, aquí en mi índice de contribución, primero, yo no puedo tomar la utilidad bruta, porque a esa utilidad bruta yo debo restarle
esas comisiones de ventas, o en otras palabras, sumarle esas comisiones de ventas al costo de ventas. Es decir que va a tener C30 menos, supongamos que era el 1% las comisiones. ¿Qué hice ahí? A esa utilidad bruta le resté los 27 millones que serían comisión. ¿Por qué? Porque es un costo variable, no es un costo fijo. Y cuando vaya a calcular aquí los costos fijos, pues como esos 27 millones ya los contemplé como costos variables, cuando yo realice la sumatoria, pues no voy a sumar 250 millones, sino 223 millones. Es decir, se van a aumentar mis costos variables y a disminuir mis costos fijos. Solo para el cálculo del índice de contribución y de costos fijos, y por consiguiente del punto de equilibrio. El estado de resultados no lo modifico. Pero entonces, por lo pronto, vuelvo al cálculo de los costos fijos. ¿Qué costos fijos voy a tener aquí? Gastos de administración, gastos de nómina, depreciación no lo considero, gastos financieros y el impuesto. Vuelvo para los que tienen comisiones de ventas. Supongamos que son los 27 millones. Ok, pues se los resto y ya, tengo menos costos fijos. ¿Listo? Es la única diferencia. Es decir, para mi índice de contribución yo tengo en cuenta los costos variables y el resto en costos fijos. Podría llegar a pasar que dentro de mi costo de ventas yo esté incluyendo algunos costos fijos. Aquí tendríamos que volvernos un poco a contabilidad de costos. No sé si recuerdan todo el tema de costos indirectos de fabricación, costos directos, bueno, todo ese desglose de costos, pero casi que seguro aquí no, o sea, ya es en procesos de producción muy elaborados que implican muchos costos, y con muchos costos no me refiero a costos elevados, sino muchos ítems a tener en cuenta dentro de los costos. Pero aún si fuera el caso que tienen una estructura contable compleja y tienen muchos ítems dentro del costo de ventas, dentro de los gastos de administración y ventas y todo eso, aún calculado de esta manera es una muy buena aproximación. Y vuelvo al tema de bueno, depende en lo que trabajen, pero cuando uno tiene que trabajar y el único insumo de uno son los estados financieros y las notas, en el mejor de los casos, pues le toca a uno jugársela como pueda, a veces hacer supuestos y a veces aproximaciones, porque hay información que si uno no está dentro de la empresa no va a tener acceso a ella. ¿Listo? Calculé los costos fijos y voy a calcular mi punto de equilibrio en valor, no en cuántas unidades, sino en dinero. ¿Cómo lo hago? Costos fijos sobre el índice de contribución. ¿Qué sigue después? Que no, pues no esperaría que lo hicieran, pues creo que no hay necesidad. Mirar de ese 1.644.000, cuánto sería en pantalones, cuánto en camisetas. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente multiplicamos igual por la participación. ¿Por qué no espero que lo hagan?
vuelvo al tema de cuando tenemos muchos productos, no se hace. Llegamos a determinar si, ok, nuestro nivel de ventas tiene que ser 1.644 millones y ya, de ahí para abajo que no se ponga a discriminar a, qué pena que ponga el ejemplo colombiano, pero es que ahorita estoy trabajando eso. Imagínense, no, tengo que vender tantos bombombones, tantos chicles, o sea, mejor dicho, ahí se queda uno discriminando producto por producto. Uno llega hasta ahí y ya. Que uno se ponga a ir al detalle sería un tema netamente académico, así de sencillo, un ejercicio académico que yo les pregunte cuántos pantalones, cuántas camisas tiene que vender. Pero en la vida real poco se usa, poco, casi nada. Hasta ahí van todos y adelante. Profe, ¿usted me dejaría ver la fórmula de los costos fijos? Claro que sí. Estoy sumando gastos de administración, gastos de nómina, intereses e impuestos. Depreciación no. Volvemos a que depreciación es más un tratamiento contable, pero no son costos pues que yo esté asumiendo realmente. Listo, profe. Vale, gracias. Con gusto. Y llegamos al punto de equilibrio. Eso sí espero que lo calculen en el proyecto de ustedes, así tal como lo tenemos acá pues. Que como les dije, aún los que manejan un solo producto aplica completamente. Entonces ya sea que manejen 1, 2, 20, con el estado de resultados podemos calcular esas cifras sin ningún problema. Ahora vamos con lo del margen de seguridad. Ventas presupuestadas. ¿Cuáles son las ventas presupuestadas? Esas que están en el estado de resultados, ¿no? Las que yo pronostiqué que se van a hacer. Y como el punto de equilibrio yo lo hallé en dinero, pues el margen de seguridad lo voy a hacer con las ventas en dinero. Me voy a donde tengo por acá. Ventas netas menos punto de equilibrio sobre las ventas nuevamente. Y lo arrastro. ¿Qué significa eso? Que de las ventas que yo pronostiqué puedo llegar a disminuir un 39% esas ventas sin incurrir en pérdidas. No lo vamos a ver, pero o bueno, no sé si lo vieron, el tema de apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, apalancamiento total, que se asocia un poco con el riesgo. Mientras más costos fijos yo esté asumiendo, mayor va a ser mi punto de equilibrio y menor mi margen de seguridad. Mientras más costos fijos yo tenga, y lo mismo lo que les acabo de decir, mientras menor sea ese margen de seguridad, va a ser más exigente pues el cumplimiento de esas ventas. No es lo mismo si, no sé, yo tengo una empresa, doy clases por internet, casi que no tengo costos fijos. Supongamos que aquí desde el apartamento, que no pago arriendo, nada, en fin, y por algún motivo tuve que parar las clases. Bueno, no recibo ingresos, pero tengo pocos costos fijos asociados, a diferencia de empresas que pagan local, que pagan salarios, que tienen muchos costos fijos, y de tener sus ventas les sigue marcando muchos gastos.
pues lo que vivieron y viven todavía muchas empresas con todo este tema de la pandemia. ¿Hasta ahí van? Sí, señor. Listo, regálenme un segundo, ya regreso. Listo. Eso es todo lo que nos interesa en el momento de punto de equilibrio. El valor de las ventas, del punto de equilibrio y el margen de seguridad. Vamos con el otro tema de análisis Dupont. No sé si lo vieron o no. Cuando uno ve análisis horizontal, vertical, de razones, hay unas razones que uno desagrega lo que es la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Aquí aclaro, cuando uno habla de medidas de rentabilidad, puede hablar de medidas de corto, de largo plazo, pues finanzas de corto, de largo plazo. Finanzas de corto plazo se centra en la operación, en el día a día de la empresa, entonces ahí entra todo lo que es la administración del capital de trabajo, y las principales medidas ahí son el ROE y el ROA, que son medidas contables y enfocadas a la productividad. Cuando hablamos de finanzas de largo plazo nos centramos más en la estrategia de la compañía, y ya las medidas de rentabilidad son más financieras, un poco lo que hacemos acá, valor presente neto y tasa interna de retorno. Pero vamos a retomar lo del ROE y lo del ROA, y aquí les aclaro, depende de la fuente que ustedes consulten, les van a aparecer distintas medidas de ROE y de ROA, y no significa que una esté bien y la otra esté mal, no, depende con qué finalidad yo utilizo esas medidas, depende de eso cómo lo calcule. En este momento me voy a centrar en razones financieras y vamos a calcularlo como el ROA o la rentabilidad del activo como utilidad neta sobre activos totales, y el ROE o rentabilidad del patrimonio como utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Qué pasa con el ROA? Yo lo puedo reexpresar como utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activos totales. A la final esas ventas desaparecen y me sigue quedando la misma medida, pero ¿qué hice? La misma rentabilidad del activo yo lo estoy expresando como la multiplicación entre el margen neto y la rotación de los activos. ¿Para qué? Para darme cuenta no solo del número de la rentabilidad de los activos, sino para ver de qué manera el margen neto está contribuyendo y de qué manera la rotación de los activos está contribuyendo o disminuyendo. Puede pasar que tenga un margen neto y la rotación de los activos me lo disminuya, o al revés, en fin, ya vamos a ver un poco eso. ¿Y qué pasa con la rentabilidad del patrimonio? Y aquí aparece lo que se conoce como identidad Dupont. Igual, vamos a desagregar esa medida de utilidad neta sobre patrimonio, la vamos a reexpresar como utilidad neta sobre ventas, ventas sobre activos y activos sobre patrimonio. Las ventas desaparecen, los activos desaparecen y me sigue quedando utilidad neta sobre patrimonio. Pero ¿qué hicimos acá? Lo reexpresamos como el margen neto por la rotación de activos por algo que se llama el multiplicador de capital o el apalancamiento. O en otras palabras, el ROA multiplicado por el multiplicador de capital. ¿Para qué? Igual que como en el ROA 1, para darnos cuenta de qué manera el margen neto o la rotación de activos está contribuyendo
y de qué manera la estructura financiera que tiene la empresa en este momento me está aportando o no a la rentabilidad. Vamos a calcularlo primero. Vamos a calcularlo y ya seguimos con la explicación. Entonces, primero va a calcular el ROE, el ROA. Entonces, el ROE tenemos que es utilidad neta, donde utilidad neta sobre patrimonio. Y el ROA utilidad neta sobre total activos. Vamos a calcular también el margen neto, la rotación de activos y el multiplicador. Mi margen neto es utilidad neta sobre ventas. Mi rotación de activos es ventas sobre activos. Y mi multiplicador, dijimos que es activos sobre patrimonio. Activos sobre total patrimonio. El ROE, ROA, margen neto lo dejo en porcentaje. Esto lo dejo así como está. Entonces, si yo me voy a desagregar el ROA, que dijimos que es... Profe, qué pena interrumpirlo, pero es que me quedé. Voy en margen neto. ¿Me podría volver a dejar ver ese, por favor? ¿A dejar ver cuál? Perdón. Ese desde ahí, por favor. Listo, con gusto. ¿Listo? Ahora rotación de activos. Por favor. Y el último, profe, por favor. Y el multiplicador. Profesor, el ROA que me puede indicar, no la fórmula, sino qué partidas debo tomar en el ROA. Es utilidad neta Utilidad neta, sí. sobre activos. Utilidad neta entre activos. Por si acaso, estas diapositivas igual están en el Drive, ¿no? Gracias. Con gusto. Ahí van todos, todas. Listo. Si yo me voy a desagregar el ROA, que es el margen neto multiplicado por la rotación de activos, podrían hacer la multiplicación para corroborar. Nos damos cuenta, por ejemplo, empiezo en un margen neto de 11,04, va incrementándose todos los años el margen neto, pero aunque el margen neto se incrementa todos los años,
Mi ROA, se incrementó este año, pero disminuye, en general disminuye mi ROA. ¿Producto de qué? De que mi rotación de activos disminuye año tras año. Lo ideal es tener una rotación de activos lo más alta posible sujeto a el modelo de negocio que tiene la empresa. Pero entonces podríamos hablar efectivamente de que el margen neto se incrementa todos los años, pero hay una ineficiencia en el manejo de los activos, lo que repercute en una disminución del ROA. Entonces ya no es solo ver el ROA está aumentando, está disminuyendo, está constante, sino ¿por qué? Puntualmente en este taller, por la administración de los activos. Si me voy a ver el ROE, que dijimos que es el ROA multiplicado por el multiplicador, pueden hacer la operación y si coincide, empezamos con un ROE altísimo, va disminuyendo todos los años. ¿Por qué? Bueno, el ROA disminuye, pero principalmente el multiplicador empieza a bajar todos los años. Mi multiplicador ¿a qué es igual? Activos sobre patrimonio. Quiere decir que yo empecé con una relación de activos sobre patrimonio de 4,38 y terminé en esta que, aclaro, sigue siendo buena, pero habría que ver por qué. Aun cuando los activos aumentan todos los años, porque ven que los activos aumentan todos los años, eso quiere decir que mi patrimonio aumenta en una mayor proporción que mis activos, lo cual no es malo. ¿Por qué? Aquí el capital social sigue constante todos los años. Quiere decir que mi patrimonio está aumentando por las utilidades, lo cual es bueno. Distinto que tuviera bajas utilidades, incluso utilidades negativas, y que mi patrimonio aumentara porque yo invierto. Ya sería diferente. No es el caso de esta empresa. Entonces, bueno, por esa razón disminuye, el patrimonio aumenta en una proporción mayor que los activos. Ahora, ahí uno empieza a analizar qué puedo hacer para mejorar esa rotación de activos. ¿Qué es igual la rotación de activos? A ventas sobre activos. Es decir, que para aumentar esa rotación de activos yo o aumento las ventas o disminuyo los activos. Si es posible estimular las ventas, lo hago. Si estamos presupuestando, como en este caso, yo reviso si está bien o de pronto considero un crecimiento más alto de las ventas. Si los activos que tengo, si los necesito todos o no, o de qué manera pues están administrando los activos. Si me voy aquí, claramente casi todos los activos son cuentas por cobrar. Ok, entonces yo puedo de alguna manera mejorar ese recaudo, o definitivamente debo conservar esas cuentas por cobrar. Esa es la cifra. Ahí empieza uno a revisar, sigo considerando esa política de inventarios, o mejor no conservo inventario final o conservo algo más bajo. Ya cuando hablamos, por ejemplo, en temas de gestión, ya no presupuestando, yo no sé si les ha pasado, pasa más en lo público que en lo privado, pero a veces pasa que hay empresas que tienen un montón de muebles, sillas, computadores que ya no utilizan por allá, archivados, viejísimos, y no los venden, no los regalan pues ni siquiera,
Pero ¿qué está haciendo eso? Me está sumando a la cuenta de activos, me está disminuyendo mi rentabilidad sobre activos y no están haciendo absolutamente nada más que ocupar espacio en la empresa. Entonces ahí es cuando uno sugiere, véndalo. Y a veces le dice, la respuesta que le dan a uno es, no, porque es que me costó yo no sé cuánto y si lo vendo ahorita no me dan nada de lo que vale. Yo, no importa, regálelo, dónelo. Así le pierda un poquito de dinero, pero si no lo estoy utilizando, puede que no le gane, que no recupere el valor del activo, pero voy a salir de activos que no está utilizando, es decir, voy a aumentar mi rentabilidad de los activos, porque va a aumentar mi rotación de activos. Y bueno, además que el tema de donaciones trae también un tema de exenciones tributarias. No digo que todas las empresas que donen lo hagan por eso, pero me beneficio por ambas partes. Si bien le estoy perdiendo al valor de venta del activo, uno, estoy disminuyendo mi volumen de activos y aumentando mi rentabilidad de activos, y dos, estoy ganándome unos beneficios tributarios saliendo de esos activos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí contándoles un poco como el tipo de análisis que uno hace mediante la identidad Dupont. Y por supuesto decisiones que uno toma a raíz de ese análisis. ¿Preguntas algo hasta ahí o todo claro? Bueno, esto también pues espero que lo hagan en su proyecto con sus respectivas conclusiones. Aquí sencillamente les muestro pues que va a afectar esa rentabilidad del patrimonio, la eficiencia que tengamos en las operaciones, medido en el margen neto, la eficiencia en el uso de los activos, medido en la rotación de los activos y el apalancamiento financiero. No sé si vieron apalancamiento operativo, financiero, total, pero bueno, reflejado en ese multiplicador del capital. ¿Qué decisiones van a impactar entonces mi rentabilidad del patrimonio? Si me voy vía ROA, que recuerden que el ROA está compuesto por el ROA multiplicado por el multiplicador. ¿Qué afecta el ROA? Todo lo que tiene que ver con administración del capital de trabajo y lo que tiene que ver con ventas. ¿Y qué va a afectar mi multiplicador del capital o el apalancamiento financiero? Lo que tiene que ver con política de dividendos, que es más tema de finanzas de largo plazo, y gobierno corporativo. Ahora yo puedo reexpresar mi multiplicador de la siguiente manera. Si me voy a la ecuación básica contable, que tengo activo igual a pasivo más patrimonio, y divido todo entre patrimonio, es decir, no estoy afectando la ecuación, puedo llegar a que activo sobre patrimonio es igual a 1 más pasivo sobre patrimonio. Recuerden que este era el multiplicador. ¿Para qué lo reemplazo? Porque entonces va a multiplicar el ROA por 1 más pasivo sobre patrimonio y tengo la identidad que el ROE es igual al ROA más el ROA multiplicado por pasivo sobre patrimonio. ¿Para qué? Para discriminar el ROE entre una rentabilidad generada por los activos y una rentabilidad generada por la estructura financiera. ¿Listo? Vamos a meternos con análisis de rentabilidad. No sé si lo vieron. Y aquí, por ejemplo, es donde les digo, vamos a considerar el ROA y el ROE calculado de otra manera. Anteriormente lo tenía más como razón financiera, ahora ya voy a hacer otro tipo de análisis, entonces ya no voy a tomar la utilidad neta, sino la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos sobre activos, para calcular lo que se conoce como el ROA operativo. Y la rentabilidad del patrimonio, no voy a tomar la utilidad neta ni la utilidad operativa, sino la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio.
Dicho eso, bueno, el ROA que me va a representar la tasa de interés que producen los activos. El costo de la deuda pues es la tasa de interés que ganan los acreedores, y el ROE pues es la tasa de interés que ganan los propietarios o accionistas. Con ese, partiendo de aquí pues vamos a asumir unos supuestos basados en el riesgo que asumen los propietarios, los activos, los acreedores. Y uno, los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Es decir, se debe cumplir este supuesto. ¿Siempre se cumple? No. A veces uno se encuentra con empresas en que, no sé, el costo de la deuda es mayor, bueno, en fin, ya vamos a ver un poco. Pero vamos a seguir ampliando esos supuestos. Ya les muestro a dónde llegamos, qué es lo que vamos a calcular y el análisis que vamos a hacer. Del costo de capital, que ustedes ya lo saben calcular muy bien, el WACC, recuerden que tenemos el costo de los recursos propios, o CAPM, y el costo de la deuda. Ese costo del patrimonio, de los recursos propios, CAPM, es la tasa mínima requerida de rendimiento de los accionistas. Es el costo que va directamente a los accionistas, por lo que se espera que ese sea lo mínimo, pues. ¿Para qué usamos el costo de capital? Pues en este momento evaluar proyectos, estamos en formulación y evaluación de proyectos. No sé si ustedes tienen una lectiva valoración de empresas, valoración de información financiera, y también se usa el costo de capital, y en un tema también ya más de finanzas de largo plazo para calcular el valor económico agregado. Pero teniendo en cuenta ese costo, aquí es donde les digo, vamos a agregar otros supuestos. La rentabilidad del patrimonio debe ser mayor al costo del mismo, es decir, al costo del patrimonio. La rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de capital, y la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad del activo. Juntando los supuestos basados en el riesgo y basados en el costo, tenemos esto, y eso es lo que vamos a verificar en cada proyecto, si se cumple o no se cumple. En este momento lo vamos a hacer en el taller. Se tienen que cumplir todos, que la rentabilidad de los activos sea mayor al costo de capital, que la rentabilidad de los activos sea mayor al costo de la deuda, que la rentabilidad del patrimonio sea mayor que la rentabilidad del activo y que el costo de la deuda, y que la rentabilidad del patrimonio sea mayor a la tasa mínima de rendimiento requerida. Entonces vamos a hallar por aquí, no sé, empecemos por el ROA operativo. Recuerden que vamos a tomar es la utilidad operativa, ya no la utilidad neta. ¿Dónde la tengo? Sobre los activos tengo el ROA. Coloquemos el costo de capital, que lo tenemos acá, nuestro costo de capital. Lo voy a fijar porque es igual para todos los años en este momento. ¿A qué me refiero con en este momento? Uno podría llegar a calcular el costo de capital año tras año. Si bien hay cifras que son constantes, hay unas que varían. Por ejemplo, la relación deuda-patrimonio. ¿Por qué? Porque yo empiezo, no sé, aquí empecé con, ¿cuál es el préstamo? 500 millones
pero año tras año va cambiando, o voy pagando o voy pidiendo más. Puedo llegar a hacer otros aportes, en fin, esa relación cambia, el riesgo país puede cambiar, la beta, bueno, hay cifras que cambian y eso hace que el costo de capital o aumente o disminuya. Por lo pronto lo podemos dejar igual. Vamos, coloquemos el costo de la deuda. Para todos los años es el mismo e igual. Se puede llegar a calcular año tras año. En este caso solo tenemos un préstamo con una tasa, por lo que el costo de la deuda va a ser siempre el mismo. Pero cuando hablamos de empresas que tienen distintos préstamos en distintas condiciones, me refiero a distintos plazos, distintas tasas de interés, algunas son tasas fijas, otras tasas variables, y son empresas que constantemente pagan y piden, su costo de la deuda varía año tras año. El costo del patrimonio dijimos que es el CAPM, e igual podríamos calcularlo año tras año. Vamos a asumirlo fijo, pues por lo mismo que les acabo de decir, la relación deuda-patrimonio principalmente puede cambiar, pero también la beta, bueno, las demás cifras. Tengo ahí el costo, ya tengo esto, me falta el ROA antes de impuestos. Entonces tomo la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Y lo arrastro año tras año. Listo. Me cuentan cuando lleguen ahí. Profesor, ¿me puede decir cuál es la fórmula de ROA operativo, es tan amable? Claro que sí, es la utilidad operacional sobre los activos. Gracias. Con gusto. Si lo están haciendo, ¿cierto? Sí. Profe, ¿me permite ver el ROE antes de impuestos, por favor? Claro que sí. Es la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Y aclaro, como calculamos hoy ROA y ROE, de esas dos maneras no son las únicas. Hay, no sé, como otras 3 maneras más para calcular cada uno. Depende de para qué lo esté utilizando uno. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más necesita ver alguna otra fórmula o ya todas van ahí? Listo. Eso era lo nuevo. No hemos terminado clase, no se emocionen. Bueno, aquí que les muestro sencillamente qué pasa cuando nosotros calculamos el ROE, el ROA de otra manera. Se cumpla o no se cumpla la identidad DuPont, porque claro, si yo me voy a verificar la identidad DuPont ya no con las razones financieras sino con otros cálculos, por supuesto no va a coincidir. Por eso aclaro, la identidad DuPont es con el ROE y el ROA calculados de esa manera. Como lo quieran ver, siempre se va a cumplir que el margen, la rotación de activos y el apalancamiento financiero van a influir en esa rentabilidad del patrimonio, dividido entre la rentabilidad de los activos, la rentabilidad de los activos
y el apalancamiento financiero. Esto que tenemos acá, esos tres ítems, el margen neto, la rotación de activos y el apalancamiento financiero, es lo que se conoce como los inductores de valor. ¿Cómo así? No es lo único, pero es lo principal por donde yo me puedo meter cuando quiero aumentar la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio. Claro, puedo jugar con cualquier otra cifra, y jugar con otra cifra me refiero a uno empieza a presupuestar, salud, uno empieza a presupuestar, Perdón. tranquila, uno empieza a presupuestar y a mirar, aumentemos las ventas, disminuyamos esto y bueno, todas esas cosas. A veces uno se encuentra con proyectos que inicialmente en el cálculo de pronto dio que no es viable. Y ustedes le modifican y le modifican, porque, mejor dicho, la idea es buenísima, pero y le modifico y me sigue dando un BPN negativo, lo que sea. Y a veces es un asunto de jugar a modificar estos tres ítems. Y me refiero a jugar a modificar algo que sea viable. No sé, si yo tengo un margen, supongamos 20%, yo no puedo colocar ahí, entonces pongámosle 30% así como así. Si yo modifico cualquiera de esas cifras, pues es con un sustento, no porque se me ocurrió ya, sino ok, lo aumenté un poco, lo disminuí, hice esta modificación porque realmente se puede hacer. Listo, para que lo tengan presente. ¿Qué van a hacer para antes de la próxima clase? Aunque igual lo pueden hacer en, no sé, 10 minutos, pero vamos a tardar antes de la próxima clase. Me van a enviar un correo, ya sea el Excel o en el cuerpo del correo, donde me voy a ir a estos supuestos y van a verificar si se cumplen o no se cumplen año tras año. Entonces me colocan año 1, no, año 2, sí, año 3, sí, año 4, no. Si me colocan sí, es porque se cumplen absolutamente todos los supuestos. Por uno solo que no se cumpla, la respuesta es no. ¿Si es clara la actividad? No, señor. No, profe. ¿Sobre qué documento? Sobre esto que estamos haciendo, aquí sobre el taller preparcial. O sea, aquí les dejé las cifras ya calculadas, que por eso les pregunté si lo estaban haciendo. Tengo todas las cifras que necesito para verificar si se está cumpliendo esto o no. Voy a tomar solo una para el año 1. Entonces me voy a verificar la rentabilidad del activo es mayor que el costo de capital. Sí, es mayor que el costo de capital. Listo. Este es mayor que este, sí o no. Este es mayor que este, sí o no. Y verifico, ok, se cumplieron todos estos supuestos. Entonces, sí. Entonces, supongamos, me voy al año 2. Se cumplieron todos excepto este, por ejemplo. No se cumplió. Entonces me ponen no. Si para todos la respuesta es sí, pues sí. Si para todos es no, pues no. Verifico año 1, que se cumpla o no. Año 2, que se cumpla o no. No tienen que hacer ningún cálculo, pues si ya lo hicieron, ¿no? Solo ir a verificar, a observar, pues, y concluir si se cumple o no se cumple. ¿Por qué les estoy pidiendo que hagan eso en este momento con el taller 3? Porque les voy a pedir que lo hagan con el proyecto de inversión.
ese tipo de Profesor, yo análisis. estoy perdida, qué pena, estoy perdida. El UA22, el UA1. Ok, No, no, este es UAII y UAI. Utilidad antes de intereses e impuestos, que es la misma utilidad operacional, y utilidad antes de impuestos. Listo. Que esas son las que cogimos para calcular este ROA y este ROE. ¿Sí, Miriam? Ahora, les pido para antes de la próxima clase, porque voy a decirles otra cosita. Voy a irme a... ¿Ve qué se me hizo? Esta guía, casi que aquí estábamos viendo lo de punto de equilibrio, análisis de rentabilidad, análisis Dupont. De aquí vimos todo excepto valor presente ajustado, tira ajustada, ya después lo vemos. La próxima clase vamos a hacer todo el análisis de riesgo. Voy a hablarles de lo que es el flujo de caja puro y el flujo de caja financiado. Voy a mostrarles, no se los comparto, pero voy a mostrarles un poco lo que fue en su momento mi Excel, pues del proyecto que les compartí, el PDF. Que me interesa ejemplificar lo que es el flujo de caja puro y flujo de caja financiado. Voy a empezar por decirles, nosotros hacemos ustedes hacen unos cálculos pues de cuánto necesitamos para iniciar la empresa. Lo que tengan en cuenta, ahí está pues lo que yo tuve en cuenta. Por ejemplo, nosotros provisionamos gastos para 2 meses, que eso fue casi todos los gastos de 2 meses realmente. En nuestro caso era pues la gran mayoría, pues nosotros no teníamos mucha inversión realmente, se podrán dar cuenta, pero los gastos de 2 meses sí era harto. Aquí calculamos cuánto era con la provisión, sin provisión. Bueno, decidimos irnos con provisión. ¿De qué depende de eso? Eso lo determina cada uno de ustedes. Por ejemplo, no sé, si yo le voy a vender a almacenes de cadena que me van a pagar a 90 días, si yo sé que por 3 meses no va a tener ingresos, pues es como prudente provisionar 3, 4 meses, ¿sí? Depende un poco del tiempo que se demora la producción, del tiempo que me van a pagar, de si yo espero, arranco la empresa y de una arranco vendiendo fuerte o empiezo vendiendo poco y después va subiendo. Bueno, todo eso lo determinan ustedes. Llegan a un cálculo, nosotros por ejemplo calculamos 57.550.000, lo revendíamos a 60 millones. ¿A qué se refiere flujo puro y flujo financiado? Flujo puro se refiere a que ustedes no piden préstamo, todo el dinero lo colocan ustedes. Y flujo financiado se refiere a que, ok, una parte lo pido prestado, otra parte la pongo yo. ¿Qué proporción? También lo determinan ustedes. Puede pasar, no sé, yo calculé esto, 60 millones, y resulta que yo tengo 45 millones, se lo va a pedir 15 millones prestados. O puede ser a la inversa, ¿no? No, 60 millones y solo tengo 5 millones, voy a pedir 55 millones prestados. ¿Por qué dejo esto para el final? Porque ustedes pueden seguir trabajando como vienen, es decir, solo un escenario,
aquí podemos hablar de que tengo esto financiado. Pero supongamos, yo necesito, listo, ya terminé todos los cálculos, todas las razones, los indicadores BPN, TIR, todo lo que hemos visto, ya lo tengo calculado. Entonces, ¿qué hago? Duplico pues las hojas de datos, operaciones, estados financieros, si lo tienen en una hoja, en 2 hojas, 3 hojas, lo que sea, lo duplico y en la duplicada pues voy cambio. Entonces, ok, aquí deuda 0 y patrimonio 800 millones. Ya, no tengo que volver a calcular nada. Ya automáticamente se me modifica el CAPM, las ventas, la utilidad, flujo de caja libre, BPN, TIR, todo lo que yo haya calculado. Por eso el tema de flujo de caja puro y financiado, pues yo les sugiero, ¿no? Para que no hagan doble trabajo. Ya cuando tengan todo terminado, copiar y modificar esos datos y sale. Ok, ya va después el análisis que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ¿por qué no les comparto este archivo? Pues en su momento lo hicimos por supuesto con lo que aprendimos en clase, en los textos, pero no lo he logrado, no es que no haya querido. Estoy tratando de terminar el archivo del caso, ya mejor dicho, lo tengo hasta aquí, les he grabado paso por paso como lo he hecho. ¿Tienen que usarlo? No, pero si quisieran usarlo, lo pueden usar sin ningún problema. Notarán que hay un montón de cálculos, espero a más tardar el miércoles ya dejarlo completo, me faltan poquitas cosas. Los estados financieros mensuales, anuales. ¿Por qué este y no este? Porque le he hecho, y notarán, muchos ajustes, sacándolo un poquito de lo académico y centrándolo más en lo laboral, pues un poco en lo que realmente utiliza uno cuando trabaja, bueno, en todo este tema de presupuestar estados financieros, valorar empresas, evaluar proyectos de inversión. Independientemente de que no, que yo ya inicié, lo estoy haciendo de otra manera, que me voy a guiar un poco por lo que estoy viendo de este Excel, del que nos envió, que me estoy apoyando en el Excel de un compañero que ya vio formulación y evaluación de proyectos. Eso ya es decisión de ustedes, no hay un formato pues único. Por supuesto, de donde sea que se apoyen o que no se apoyen, pues espero que quede bien. Aquí pasamos pues bueno a calcular las ventas, nosotros lo hicimos de cierta manera. Aquí bueno, los salarios, depreciación, y aquí por ejemplo tenemos lo que es el flujo, el estado de resultados, el estado de situación financiera puro y financiado, que como les digo, ya una vez estuviera hecho no era más que duplicar. Por ejemplo, aquí tenemos una inversión inicial de 60 millones, no tenemos préstamo, y aquí partimos, no, un préstamo de 35 y una inversión inicial de 25, ahí sí tenemos préstamo. Y lo que les digo, ya después el análisis lo vamos a ir viendo un poco más la próxima clase. Claro, yo voy a tener un costo de capital diferente si es puro, si es financiado, porque tengo un costo de recursos y un costo de deuda, y si yo tomo el flujo puro no voy a tener costo de deuda, sino que mi costo de capital va a ser todo mi costo del patrimonio, a diferencia del financiado. Luego, esto sí, ya después de que tenga el puro y el financiado, entonces ok, hallamos el payback o periodo de retorno para el flujo puro, para el financiado, simple, compuesto, periodo de recuperación,
el BPN para el puro, para el financiado, la TIR, el índice de recuperación, el CAUE, este no se los he explicado, después lo vemos, el BPN ajustado. En este momento me interesaba explicarles qué era eso del flujo puro y financiado. Alguien me preguntaba en estos días que cómo lo determinaban, cuánto financiado, cuánto colocaban, y yo le dije fresco, por lo pronto síganlo manejando así. Creo que ya queda, no sé, me dicen si todavía quedó duda. Repito, para llegar a discriminar puro financiado, ya una vez yo tenga todo formulado, no es más sino duplicar y modificar esas cifras. ¿Qué sigue para las próximas clases? Yo creo que la próxima clase me voy a gastar, no sé, media hora tal vez, para explicarles todo el tema de riesgo, que no es complejo, pues por si acaso, es esto del análisis de riesgo, pero pues más que el procedimiento, cuál es el concepto, bueno, todo eso. La próxima clase y el lunes no les voy a hacer quiz, taller, nada para entregar a la siguiente clase, ni en esa misma clase, que espero que una vez yo les explique el análisis de riesgo, hasta ahí vamos a parar para lo que se va a incluir a la feria. No me interesa si de pronto se me queda alguna cosa por fuera antes de la feria, ya después pues lo veremos para el resto del curso. Nada, espero que les explique análisis de riesgo y sigan trabajando ustedes en lo que se va a entregar para la feria, y el lunes particularmente no les voy a explicar nada, o sea, voy a estar disponible por si tienen preguntas, porque les recuerdo ya es para entregar de este jueves en 8. Ya escribí un correo porque en el otro grupo me preguntaron y yo la verdad no sé que por dónde envían el video. Yo no tengo ni idea si por correo, si van a habilitar un link. Ya escribí al consultorio empresarial, si solo el video, si con los otros documentos, porque si yo me voy a leer el documento como los criterios pues que envió el consultorio empresarial, yo digo pues casi que tiene que entregar uno solo el video. Entonces escribí como pues aclárenme si solo el video o también el documento, no sé. Tan pronto me respondan pues les doy esos detallitos. Pues eso es lo que sigue para el jueves y para el lunes. No sé si tienen preguntas, comentarios, no sé, de lo visto en clase, de la feria, de algún tema en particular en este momento. Todo está claro. Lo que tienen que enviar antes de la próxima clase, eso sí. Verificar si se cumplen o no estos supuestos todos los años para este taller preparcial, que ahí ya están los cálculos, no tienen que calcular nada pues si lo fueron haciendo. ¿Hay preguntas, comentarios? Profe, una pregunta. Para el correo de la próxima clase solamente es escribirte sí o no y ya. Sí, pero año por año, ¿no? Porque puede pasar que en algunos años sí se cumplan y en otros años no. Ok, vale, O sea, gracias. año 1 sí, año 2 sí, año 3 sí, año 4 sí, año 5 sí. ¿Listo? Ya sea que me envíen el Excel o en el cuerpo del correo, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Listo?
Profe, Dime. con el tema del video, ¿cómo es, profe? Qué pena, porque pues yo tenía entendido que era el documento y el tema para la entrega de la feria empresarial basta análisis de riesgo, porque vi que nos falta otro tema. Sí, hasta análisis de riesgo que se los voy a explicar. Como le... ¿Y el video de la presentación del proyecto? Sí, ojo que del video, sí ya sabían. Uno Profe. por diapositivas pues que les hubiera enviado y por el documento que les compartí que me envió el consultor empresarial. Permítanme un momento ya. A ver, por acá para... Les digo en qué fecha fue. Y ya aclaramos el tema del video. Vamos a quedar bien. Ok, creo que se los envié el 15 de abril. O de, no es. Sí, el 15 de abril se los envié. Este documento, bueno, ya después revisen y lo leen. Voy a irme a... ¿Dónde es que hablan del video? No, este es como al principio, un momento. Presentación del proyecto. Cada grupo dispone máximo de 10 minutos para hacer la presentación del proyecto a través de un video, el cual debe ser grabado de manera horizontal. Y es la única indicación que dan del video. No colocan pues como unas pautas, máximo 10 minutos y de manera horizontal. Que una de las preguntas que hice fue, hoy envié el correo, como solo el video o con los documentos también, porque si me remito solo a este documento, yo diría no, pues envíen solo el video, esperen que me confirmen. Ahora ya me habían preguntado en otra clase qué debe contener y yo les dije, pues no es claro el documento, pero yo me la jugaría principalmente por mostrar en el video los criterios por evaluar. Va un 25% para innovación, 25% para mercadeo, 25% lo técnico y 25% lo financiero. Pues si eso es lo principal, yo me la jugaría en el video a mostrar eso. Dime, Samantha. Profe, cuando se refiere a video, bueno, horizontal, ¿eso a qué se refiere? O sea, supongo que es con la presentación, ¿eso es lo que se refiere? Yo supongo que grabado así y no así. Supongo. O sea, la ubicación de la cámara. Yo supongo. Pero y el tema es como ahorita que estamos así, o sea, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, la única sería un Meet, pero pues ese es el tema, o sea, Eso te porque iba a no, decir. no solo una persona lo puede grabar porque somos cuatro, pero pues nos queda muy Bueno. difícil hacerlo presencial, por decirlo así. Por ejemplo, no, es que no sé si fueron ustedes o fue el otro grupo que me habían preguntado, ¿tenemos que salir todos? Ahí no dice, y si de mí dependiera, no tienen que salir todos. Vuelvo y me salgo un poco de lo académico. Voy a irme, no sé, yo no sé si ustedes han visto de pronto videos de presentación de alguna compañía. Hay una, no sé, yo trabajo mucho Nutresa para distintas cosas. Nutresa a veces coloca por ahí videos de presentación, no sé, peguen una buscadita en YouTube
Y el punto es que incluso en esos videos de presentación ni siquiera sale una persona. Claro, hay una voz, un narrador, pero van mostrando distintos, bueno, locaciones de la empresa, que los clientes, que los vendedores, pero no sale una persona pues así hablando, o varias, en la gran mayoría de videos corporativos que yo veo. Ahora, si quieren salir todos, pues bien, del punto de que no, presencialmente nos queda difícil, totalmente de acuerdo. No sé, pueden grabar, alguien editar, no soy experto en edición, pero sí he usado varias veces el editor de video de Windows, pues ni siquiera tengo uno profesional, pero a veces me toca por temas del colegio, el chiquitín. Sí, tampoco una edición wow, pues si estuviéramos en un tema, no sé, estamos estudiando cine y televisión, una cosa así, diseño, un tema audiovisual, pues uno sí esperaría tremenda musicalización, efectos, de todo, pero no es el caso. Entonces también pueden editar, no sé, una persona graba una parte, otra persona graba otra parte, editan, o solo van a salir dos personas, o no va a salir ninguna, y con la cámara mostrando, como les digo, y una voz narrando. Es que ok, pero era solo por un ejemplo de un video de presentación de una empresa en que no sale ni una sola persona, y me parece maravilloso. Es que yo utilizo mucho esa empresa para distintas cosas. Nunca la he utilizado para formulación y evaluación de proyectos, pero en otros aspectos sí. Y claro, estamos hablando de una empresa que eso no, o sea, lo hace un área encargada, se ve mucho diseño. Pero no sé, pues es dándoles ideas. También se pueden ir a videos en que las personas presentan, no sé, peguenle una buscadita ahí en YouTube, videos corporativos, presentación de empresas. Tengan en cuenta algo, se pueden guiar de la idea del video de Nutresa, no para mostrar los mismos datos que Nutresa, porque ojo, aquí estamos hablando de queremos mostrar si el proyecto es viable o no. Ahí en Nutresa no, ahí sencillamente es que conozcan la compañía. Claro, va dirigido a inversionistas, pero es más como alguien que quiere saber qué es Nutresa. Y Colombina Bimbo también tiene videos interesantes. No sé si es un poco más claro el tema del video. Bello que... esta es por acá. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Y sí, yo me centraría en mostrar eso. Y como les digo, ya cuando me den respuesta al consultorio, bueno, sí, por dónde envían el material, y específicamente qué material deben enviar. El 13 de este jueves en 8. Y bueno, pues nada, no sé si hay más preguntas, comentarios. ¿Todo claro? Bueno, pues nada, pues por lo pronto los voy a dejar. Cualquier cosa me escriben. Recuerden enviar el correo antes de la próxima clase. Es una cosa rápida, hasta de pronto algunos ya lo terminaron. ¿Listo?
Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Vale, feliz noche. Gracias, profe. Un gusto.